Buenas tardes, sigamos hablando sobre las células. Nos toca el tema diferenciación celular. Cuando hablamos de la diferenciación celular es el proceso por el cual las células adquieren una forma y una función determinada durante el desarrollo embrionario o la vida de un órgano pluricelular, especializándose en un tipo de célula. La morfología de las células cambia notablemente durante la diferenciación, pero el material genético no, permanece inalterable. ¿Qué quiere decir eso? Que las células cambian su forma, la forma en la que son, ¿verdad? Pero no cambian su material genético, que es con el que ellos trabajan, o la función por la cual ellos tienen para poder ejercer su actividad en el cuerpo. La diferenciación celular es el proceso por el cual las células adquieren una forma y una función determinada durante el desarrollo embrionario o la vida de un organismo celular, ¿verdad? En la inmensidad de la mayoría de los organismos pluricelulares, todas las células son idénticas. Por ejemplo, las células que forman la piel del ser humano son diferentes de las células que forman los órganos internos. Sin embargo, todas las diferentes tipos de células derivan de una célula inicial o cigoto procedente de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Gracias a la diferenciación celular nos podemos dar cuenta si es un óvulo, o un espermatozoide, según lo que estemos viendo, para diferenciar cada una de las células. La diferenciación es un mecanismo mediante el cual una célula no especializada es especializada en numerosos tipos celulares que forman el cuerpo, como los miocitos. Estas son las células de los músculos, o bien los hepatocitos, que son las células del hígado, o incluso las neuronas, que son las células del sistema nervioso, ¿verdad? A medida que las células se diferencian, pierden su potencialidad de transformarse en otros tipos de células, ya que van agarrando un rol o van obteniendo un rol definitivo, y va dejando de ser una célula común para convertirse en una célula especializada en algún lado. Por ejemplo, primero son totipotentes, capaces de originar cualquier tipo de célula, ¿sí? Entonces puede ser, pues, una célula de piel, una célula de algún órgano, o una célula neuronal, etcétera, ¿verdad? Son totipotentes, que pueden ser cualquier tipo de células. Son pluripotentes, capaces de originar un subconjunto de tipos celulares. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas pueden crear sus propios grupos de células. Son multipotentes, capaces de generar células de su propia capa o linaje embrionario de origen. Entonces ellos son capaces de reproducirse de la célula madre, ¿verdad? Y poderse reproducir con otras células, con células similares o diferentes. También son omnipotentes, capaces de autorrenovarse y originar un nuevo tipo celular. Pueden ellas cambiar o generar otro tipo de células para poder ser utilizadas, ¿verdad? La especialización celular tiene como resultado los siguientes hechos, ¿verdad? Las células hacen un trabajo concreto. Las células desarrollan una forma característica. Todas las células, ¿verdad?, tienen su forma característica. Se producen cambios en el citoplasma de la célula relacionados con la diferente actividad de los distintos orgánulos celulares. Dependiendo dónde vaya a hacer la célula su función, toma la forma de las células ya existentes. La diferencia puede afectar los cambios de numerosos aspectos de la fisiología de la célula, como el tamaño, la forma, la polaridad, la actividad metabólica, la sensibilidad a ciertas señales,
y la expresión de genes, que es lo que la célula estaría trabajando, ¿verdad? Las células madres embrionarias. ¿Qué son estas? Las células madres embrionarias solo existen en las primeras fases del desarrollo embrionario. Son capaces de producir cualquier tipo de célula en el cuerpo. Bajo las condiciones adecuadas, estas células conservan la capacidad de dividir y hacer copias de sí mismas indefinidamente. Quiere decir que pueden multiplicarse, ¿verdad? Ser más. Tenemos también las células madres adultas. Las células madres adultas, también conocidas como células madres específicas de tejido, ya que estas van específicamente a un tejido, a un músculo o a algún órgano directamente. Las células madres adultas son las más limitadas y especializadas que las células madres embrionarias, porque tienen la capacidad para hacer solo uno o dos tipos de tejidos, como por ejemplo la célula de la sangre, ¿verdad? También tenemos que las células madres adultas tienen una capacidad más limitada para reemplazar que las células madres embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que las células madres adultas pueden llegar a reemplazar una célula que ya está muriendo o que ya no tiene la misma eficacia o ya no está realizando su labor dentro del cuerpo humano o dentro del ser vivo. Entonces la célula madre adulta tiene la capacidad de reemplazar esa célula que ya no está haciendo su función. También tenemos las células madres germinales. Son las células que darán lugar a los gametos, espermatozoides y ovocitos, pero que potencialmente podrían originar otros tipos de células. Estas son las germinales, que germinan, que permiten el acceso a una nueva célula o a un nuevo ser vivo, ¿verdad? Las células madres fetales. Estas células madres aparecen en el tejido, en tejidos y órganos fetales como la sangre, el hígado y los pulmones, ¿verdad? La medicina regenerativa de las células, ¿verdad? Las células madres son pilares de esta rama que podemos definir de diferentes formas. Se utiliza como sinónimo de ingeniería de tejidos, aunque pone más énfasis en el uso de células madres para producir tejidos. Trata de reparar o reemplazar parcial o totalmente los tejidos. Se resume como tratamiento de restauración de estructura y funciones dañadas de órganos sólidos. Esto hace que la medicina regenerativa, una rama médica multidisciplinaria relacionado con diferentes áreas de la biomédica, son las que mantienen estrechos vínculos. Las células que podemos encontrar entre la medicina regenerativa son las células embrionarias, las células madres adultas, que son las del tejido, y las células pluripotentes inducidas. Hablemos un poquito sobre los trastornos de la diferenciación de la célula. Antes de convertirse en neoplasia maligna, los tejidos sufren cambios de la diferenciación celular. Las podemos clasificar en la metaplasia, displasia y anaplasia. Metaplasia, anomalidad de la diferenciación celular, donde un tipo de célula madura es sustituida por un tipo diferente de la célula adulta, y esta no es normal para el tejido afectado. ¿Qué quiere decir? Que el organismo cambia o envía otra célula, pero no es una célula adulta, que es la que correspondería para que el tejido fuera normal, sino que es alterada por otra célula que no corresponde al tejido que se necesita. Anomalidad tanto en la diferenciación como la maduración debe tener lo siguiente: anormalidades nucleares, aumento de tamaño del núcleo, hipercromatismo, gránulos nucleares, irregularidades de la membrana nuclear, engrosamiento y formación de arrugas, anormalidades citoplasmáticas, falta de queratina o
mucina. La displasia. Las características de la displasia son el aumento de la velocidad de multiplicación de las células, como lo estábamos hablando en los cánceres, ¿verdad? La multiplicación de las células y no un correcto funcionamiento de ellas son las que producen un cáncer. Hay un aumento de la mitosis cuando tenemos una multiplicación celular. La maduración desordenada se parece a las células basales y no a las más diferenciadas. La maduración desordenada. La displasia son lesiones premalignas y tienen grados de agresividad leve, moderada y severa. Ahora la anaplasia. Células cancerosas que tienden a volverse embrionarias, tienen núcleo grande, muestran escasos citoplasmas y tienden a ser células maduras clonadas en las neoplásicas. Entonces, eso ha sido todo sobre el tema que estamos viendo de la diferenciación celular. Esperemos vernos en el próximo video y con todo gusto.